intensificación de la explotación. Incluso con esto fue desplazando al imperio más importante de la época, que era el británico, y es así que Estados Unidos más adelante se establece como potencia hegemónica. Por último, otras potencias que también fueron muy importantes y que ejercieron control en el mundo fueron Japón, Alemania e Italia. Japón era un país conservador y cerrado en sí mismo, de hecho trataban de conservar la mayor paz posible. Sin embargo, finalmente tuvo que abrirse como resultado de la presión de las potencias occidentales. Aquí podemos darnos cuenta de cómo precisamente la influencia de los demás países o el que un país viera que los demás emprendían esta acción imperialista originó que siguieran su ejemplo. Otros dos muy importantes fueron el alemán y el italiano. Estos surgen de su reunificación y que se fortalecen con la misma. Por ejemplo, en el caso de Alemania, fue una de las economías industriales más poderosas alrededor del globo y se convirtió en una gran potencia. Sin embargo, se derrumbó después de su derrota militar en la Primera Guerra Mundial. Y en el caso de Italia, después de que fuera unificada, trató de apoderarse de las colonias fuera de su geografía, cuyas riquezas habían beneficiado a otros. Y bueno, todas las potencias mencionadas anteriormente tienen en común ciertos rasgos que los impulsaron a llevar a cabo esta carrera imperialista. En el aspecto económico, que es uno de los principales motores del mundo, predomina la depresión comercial del 1873. Con ella hubo una crisis de superproducción y subconsumo, lo cual desembocó en un nacionalismo y proteccionismo. Aunque esto se aplicó como una medida para proteger las economías, más adelante desembocó en que las economías se cerraran más que nada en ellas mismas y que no tuvieran mercados donde vender las mercancías. Por lo tanto, con ello aumentó la competitividad y la búsqueda de nuevos mercados. Con ello, pues se emprende esta salida a nuevos territorios donde dominar para también suministrarse de materias primas y mano de obra barata dado el auge de las revoluciones industriales. Además, se pensaba que este intercambio entre las metrópolis y las colonias permitiría a las primeras un crecimiento ininterrumpido, por lo tanto constantemente buscaban nuevos dominios. Y además, todos estos puntos se resumen en la búsqueda del dominio comercial y económico, ya que si dominaban en estos aspectos podían influir en otros como la política. Y precisamente la política es otro aspecto que también sirvió como un impulsor a esta carrera imperialista. Dentro de estas causas tenemos el interés permanente por el control y el dominio de rutas. Con esto los países lograban o buscaban obtener una mayor influencia en ciertos territorios. Además, intentaban la defensa de los intereses nacionales, ya que si no se emparejaban a la situación actual, probablemente se iban a ver contrastados o los demás iban a tener más ganancias y eso sería algo que ellos no permitirían. Con ello también buscaban un poderío militar, comercial, social y territorial, y todo esto como consecuencia de la competitividad entre imperios, como lo que mencioné anteriormente con Japón, de que los países al ver que todos estaban buscando nuevos dominios, pues hacían lo mismo, y esto pues desembocó en una presión internacional. Todo esto se resume en un deseo de prestigio internacional. Y bueno, por último nos queda aquí una reflexión de lo que hicieron las naciones en su entonces. Dice que la dominación imperial puede darse, por un lado, mediante la colonización. La colonización fue algo que se llevó mucho antes del imperialismo. Sin embargo, como esta colonización se quedó retrasada o dejó de ser aceptada por la sociedad, evolucionaron a una nueva forma de dominio de los territorios y fue mediante la subordinación o el imperialismo más que nada. Con esto ejercían un control indirecto y seguían explotando casi igual que en la colonización, pero de una manera indirecta para que no hubiera como una revelación. En las consecuencias económicas podemos denotar que se crearon enormes infraestructuras en las colonias para mejorar la industria y a su vez a la economía, asimismo provocando grandes cambios en el paisaje y ecosistema.
Estas mismas infraestructuras no, no prevalecieron tras las marchas de las metrópolis. Por otro lado, los cultivos de los países cambiaron. Esto quiere decir que fueron sustituyendo sus productos por otros que necesitaban en la metrópoli. Y a su vez, todos los ecosistemas de las colonias fueron destruidos para explotar cultivos e introducir especies europeas, y asimismo fueron destruyendo hasta selvas enteras, con tal de sacar mayor provecho de todos sus cultivos. Pasando por las consecuencias políticas, podemos denotar que en las colonias existió un tipo de espíritu antiimperialista, porque habían ciudadanos que no estaban de acuerdo con que una nación hubiera tomado su país. Y tras la Segunda Guerra Mundial, este espíritu trajo el proceso independentista en muchas regiones africanas y asiáticas. Por otro lado, los pensamientos coloniales cambiaron debido a la entrada del pensamiento europeo, aceptando ideas occidentales como la religión o distintos tipos de gobierno. La influencia en años posteriores de fascismo se considera que es consecuencia del imperialismo, debido a que comparten el pensamiento de la raza superior o una raza dominante. Las consecuencias sociales se manifestaron en la instalación de una burguesía de comerciantes y funcionarios procedentes de la metrópoli, que ocuparon los niveles altos y medios de la estructura colonial. En algunos casos se asimilaron determinados grupos autóctonos dentro de la cúspide social. Se trataba de las antiguas élites dirigentes y de miembros de determinados cuerpos del ejército o la función pública colonial. En ambos casos su asimilación fue acompañada de una profunda occidentalización, cuando a raíz del proceso de descolonización comienzan a surgir estados a partir de lo que fueron colonias. Esos grupos sociales ocuparán una posición relevante en la administración y el gobierno de los nuevos países. Junto a esas minorías, la inmensa mayoría de la población autóctona sufrió un generalizado proceso de proletarización que se constituyó en una inagotable fuente de mano de obra barata, destinada a atender la creación de una infraestructura y al trabajo en la agricultura de plantación. En consecuencias culturales, tenemos una fuerte aculturación como consecuencia de la implantación de lenguas, las costumbres y las pautas de conducta de los pueblos colonizadores. La imposición del cristianismo católico, anglicano o protestante desplazó las creencias religiosas preexistentes o se fusionó con ellas, dando lugar a expresiones de sincretismo religioso. También los pensamientos coloniales cambiaron debido a la entrada del pensamiento europeo, aceptando ideas occidentales como la religión o distintos tipos de gobierno. La influencia en años posteriores de fascismo se considera que es consecuencia del imperialismo, debido a que comparten el pensamiento de la raza superior. Bueno, ya para terminar el tema, nuestro punto de vista como equipo va a ser que el imperialismo no se hallaba en el comercio, sino en la inversión. Las colonias proporcionaban nuevos mercados de capitales y los capitales invertidos en el extranjero podían generar más beneficios que los que eran invertidos en el propio país, además de contribuir a crear empleo y aumentar el nivel de vida en este. Ya para acabar, eran muy variadas y a veces muy contradictorias las motivaciones de los imperialistas en los partidos políticos y de los gobiernos de Europa.